Ahora, cuando uno va a iniciar un estudio bíblico, hay ciertas cosas que debe tener en cuenta, ciertas cosas. Lo primero es, no se aborda un estudio bíblico sin haber orado. Eso es claro y eso lo saben todos. Pero ayer preguntaba, ¿y cuál es la segunda cosa que debemos hacer? Entonces alguien me dijo, no, pues tener las herramientas necesarias. No. ¿Por qué no? Porque lo primero que debo de hacer después de haber orado es determinar qué parte de la Biblia voy a estudiar. Hay que determinarlo. ¿Por qué? Porque no toda la Biblia se estudia de la misma manera. Una cosa es estudiar el libro de Levíticos, cuya principal herramienta para estudiar el libro de Levíticos es libros como usos y costumbres de las tierras bíblicas. Con eso estudiamos el libro de Levíticos. Otra cosa es estudiar, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, cuya principal fuente tendrá que ser la misma Biblia y unos cuantos libros, textos que tengan que ver con el decálogo de la ley moral de Dios. En el verso, todo lo que hablo me sale en verso porque estoy cerca del almuerzo. Y ya, eso para nosotros es poesía. Pero lo que es el pueblo judío, los británicos y los norteamericanos no tienen ese tipo de poesía. La poesía para ellos gira en torno a las ideas. A las ideas, no a la rima, a la consonancia, al verso alejandrino, no en torno a la prosa. No. Por eso es que salmos son solo poesía. Pero la gente lee y dice, no, esto de poesía no tiene nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está la conjugación de los gerundios que hacen tan elegante nuestra poesía? No está. Entonces no me sirve cualquier libro para estudiar y profundizar en los sapienciales. Bueno, Salmos es así, pero imagínense, y cantar de los cantares, que es un poema a la pareja, a la familia. Hermoso. Pero ustedes no encuentran lo que nosotros encontramos en español. Mucho menos si estudia Eclesiastés. Me puse a ver al mundo y todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Y eso es profundo, pero nosotros decimos, no dijo nada. ¿Me entiende? Los evangelios, que hoy vamos a ver que no son pero uno dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. No son 4, son 1. Es uno, pero tiene una manera de estudiarse. Porque ¿a qué se refiere? A 4 autores, 4 escritores, no autores, perdón, escritores de la Biblia. Y cada uno muestra su enfoque. Tengo que saberlo estudiar. Tengo que saberlo. El libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, tengo que saberlo estudiar por su narrativa. Pero llegamos aquí a Romanos. ¿Y Romanos qué es? ¿Qué es Romanos? Una carta. Ya, es una carta. Entonces las cartas tengo que saberlas estudiar también. ¿Cuál es la estructura de una carta tradicional? Usted, Yair le manda una carta a Jiré. ¿Cómo es esa carta? ¿Qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué es lo cuarto y qué es lo quinto? Los 5 elementos de una carta, ¿cuáles son? La fecha. El primero es el origen, ¿no? El origen, donde se escribe la carta. Santa Fe de Bogotá, ¿cierto? Es de aquí que yo estoy escribiendo. Santa Fe de Bogotá, febrero 2 del año 2025. Eso vendría a ser lo primero. ¿Qué es lo segundo?
El destinatario, correcto, ¿cierto? Lo tercero, el saludo. Lo cuarto, el desarrollo de la carta. Lo quinto, el remitente, ¿cierto? Entonces, Santa Fe de Bogotá, febrero 2 de 2025. Apreciado Diego, esperando que se encuentre bien de salud, tú y tu familia. Y luego dice, después de este corto saludo, paso a contarte lo siguiente. Claro, lo que pasa es que hoy día escriben tan feo a través de esos del WhatsApp, que da asco leer eso. Es que ¿qué con K? Eso es una K, eso es una K para el español. ¿Me entiende? Y luego le cuenta, ¿no? Luego le cuenta, Diego, apreciado Diego, te cuento que tus hermanos se quedaron encerrados en el carro porque dejaron la llave dentro del carro y el que lo iba manejando se bajó al baño. Todos anhelaban que llegara para que abriera la puerta, pero la puerta estaba cerrada porque la llave estaba dentro del carro y ellos estaban encerrados ahí. Finalmente rompieron el vidrio y entonces el conductor pudo sacar las llaves del carro y abrirle la puerta para que ellos pudieran salir. Más o menos es eso. El que lo entendió, lo entendió. Y hablaban más o menos en estos términos. Finalmente, ¿qué es lo que dice? Con cariños o con afecto, tu sincero servidor, Jair. ¿Me comprenden? Eso es una carta para nosotros. Pero esa no es la estructura de la carta o de las cartas bíblicas. En la Biblia no está así. La estructura de una carta en la Biblia arranca por decir el remitente, por mostrar quién es el remitente, qué hace el remitente. Luego va, enseguida eso va los destinatarios o el destinatario. Luego va el desarrollo de la carta. Al final está el epílogo o conclusión. Esa es la estructura de una carta, totalmente diferente. ¿Sí, amén? Y es importante, en estos 7 versículos primeros, que no vamos a ver sino uno hoy, pero en estos 7 versículos está lo que se podría decir la introducción o el prefacio o el saludo del apóstol Pablo a los romanos. ¿Sí, amén? Ahora, antes de ir ahí, tenemos que tener algunos datos. Ya les hablé de la importancia de la carta, pero aquí hay unos datos que debemos saber. Por ejemplo, ¿quién escribió la carta? En este caso hablando de los romanos. Pablo. Pablo. En ocasiones no aparece ahí. Tenemos que estudiar toda la carta o mirar otras fuentes para establecer quién escribió la carta. Bien, en para que nos rinda un poquito más que en el anterior culto, dejemos lo que fue Pablo, porque sí fue Pablo. Ahora, los que estuvieron conmigo ayer guardan silencio, por favor, pero todos los demás sí. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? ¿Tan que se habla? Mira. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? ¿Quién? Pablo. ¿Sí, Pablo? Pero si él nunca ha ido. Dice por ahí en el versículo 10 o 11, dice, anhelo, he orado, busco ir a vosotros. Nunca había ido. Si ustedes van a la internet, porque la internet es una herramienta muy buena, pero tienen que saber qué consultan, qué consumen. Ustedes van y dicen, ¿quién fundó la iglesia en Roma? ¿Y qué le van a decir? Le sale sobre el origen de la iglesia católica. Entonces dice, se cree que Pablo y Pedro jamás fue a Roma. Si no, pregúntenle. Jamás fue a Roma.
Pero sale eso. Entonces algunos terminan estudiando todo lo referente a la Iglesia Católica en vez de estudiar la Biblia. Entonces, ¿quién escribió quién fundó la iglesia en Roma? Tenemos que saberlo. ¿O qué vamos a estudiar si no estudiamos? ¿Cuándo se escribió la carta? Entonces vuelven allá a la internet y les dicen que antes de Cristo, imagínense. ¿Y por qué? Porque la iglesia en Roma se fundó, según ellos, 6 siglos antes de Jesucristo, 600 años antes de Jesucristo. No existía iglesia, pero bueno, según dicen ellos que sí. ¿Por qué? Bueno, ¿y cuánto duró? Del siglo VI antes de Cristo al siglo II después de Cristo, 800 años. ¿De qué iglesia hablan? De la iglesia católica romana. Sí, y exactamente ni siquiera lo comprenden. ¿Por qué? Porque sí, el imperio romano duró desde 6 siglos antes hasta 2 después de Jesucristo. Sí, eso es verdad. Y cae ese imperio. ¿Pero qué tipo de imperio cae? El político. El religioso está presente. ¿Quién vive en el Vaticano? ¿Quién vive en el Vaticano? No ha caído. No ha caído. ¿Ve? Entonces, este tipo de cosas tenemos que entenderlas. En realidad, sí escribió Pablo la carta. ¿Cuándo la escribió? Entre el año 55 y 56 después de Jesucristo. Quiere decir que ¿cuánto tiempo hacía de muerto Jesús? 22, 23 años. Más o menos hacía de muerto Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? No fue Pablo. A ver, uno de los que estuvieron conmigo ayer. Los romanos. ¿Ay, cuál? ¿Dónde? Vaya al capítulo 2 del libro de los Hechos y va a encontrar. Pero pastor, ¿no es que en el capítulo 2 está es el advenimiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo? Esta es Pentecostés. Sí, estoy de acuerdo, no peleo con eso. Pero es que, ¿dónde está el libro de los Hechos? Están aquí. Listo. Dice que estaban reunidos. ¿Cuántos estaban reunidos? En el aposento alto, ¿cuántos habían? 120 personas, ¿cierto? Y que de pronto vino el Espíritu Santo, descendió como lenguas de fuego repartidas. ¿Y qué comenzó a hacer la gente? A hablar en otras lenguas. ¿Cuáles lenguas? ¿Sería que todos arrancaron las lenguas que hoy día como pentecostales nosotros tenemos? ¿Sí? Hay 2 clases de lenguas. Siempre que usted vaya a hacer un estudio tiene que empezar a hacer preguntas y preguntas y preguntas, porque la profundidad se da en las excelentes respuestas a preguntas bien planteadas. Entonces, ¿cuáles lenguas fueron las que hablaron? ¿Cuántas lenguas acaso hay? Hay 2 clases. 3 clases, perdón. Están las lenguas angelicales, que son las que una persona que es bautizada con el Espíritu Santo normalmente habla. Están las lenguas satánicas, que son una imitación de las lenguas angelicales. Están las lenguas humanas. ¿Cómo llamamos a las lenguas humanas? Idiomas. ¿Cómo se le llama a la reunión de los idiomas? Glosolalia. Y si bien es cierto, ni las angélicas ni las satánicas o diabólicas se entienden, usted dice, y algunos tratan de imitarlo: amarra la vaquita, salta la estaquita, saca la lechita, y no, eso no es. Esas no se comprenden. De esas se necesita la intervención del Espíritu Santo para que sean ¿qué? Revelado su mensaje. Pero la glosolalia, los idiomas sí los entendemos. ¿Qué idioma hablamos aquí en Colombia? ¿Y en Venezuela? Diferente, pero español.
¿Ah? Aquí nadie dice náhuara y usted allá en Venezuela dice náhuara y uno, ¿esa lengua de cuál? ¿Eh? Pero se entienden. ¿Cuál de las tres se manifestó en Pentecostés? ¿Angélicas? ¿Diabólicas? ¿Qué fue lo que hubo allí? Glosolalia, glosolalia. Y entonces encontramos lo siguiente, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No toda la nación, sino representantes de quién, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Les oía hablar cómo? En su propia lengua. Es decir, habrían británicos. No, recuerden, Norteamérica todavía no estaba, ¿no? Vamos a decir que habrían británicos. ¿Cómo hablarían ellos? ¿Cómo les dirían? Inmediatamente cuando empezaron a hablar, yo me imagino que le escucharon algo así como Good morning, brothers. Okay, good. Buenos días, hermanos. Y ellos, ¿pero quiénes son los que hablan? ¿Todos? No. ¿Quiénes? Hay 120 que están siendo usados por Dios para traer un mensaje de salvación al pueblo. ¿Ya? Seguimos acá. Dice el versículo 7: estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Se dan cuenta? No eran todos los que estaban hablando, eran apenas que los 120 que fueron investidos por el Espíritu Santo. Luego dice acá, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Como ellos, yo hablo griego y ese Galileo me está hablando en griego. Otro dice, yo hablo inglés y ese Galileo me está hablando en inglés. Están sorprendidos. Seguimos aquí. Versículo 8, 9. Oiga esto: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Hay una cantidad impresionante. Pero viene lo interesante, porque no vamos a hablar de Hechos 2, sino de Romanos 1. Y romanos aquí residentes. Aparecieron las llaves. ¿Qué es? ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Los romanos. ¿Quiénes? Estos que estuvieron en el derramamiento del Espíritu Santo. En la Nueva Traducción Viviente dice incluso los que visitaron Roma. Estos salen de ahí. ¿Qué fue lo que recibieron ellos? No. ¿Qué recibieron ellos? El Evangelio, un mensaje de salvación. Y ellos salen de ahí. ¿Para dónde van? Para Roma. ¿Y qué hacen en Roma? Predican lo que oyeron. Y se levanta una iglesia que se llama la iglesia de Roma. ¿Sí, amén? Ahí están. Ahí estaban los romanos. Ahora dice que estaban los de Creta. ¿Esos serían que los cretinos o los cretenses? Bueno, uno de esos. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua oiga esto, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando usted ve algo, oye algo espectacular, maravilloso, algo que le impacta, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Lo cuenta. Mire, si usted va por la calle y de pronto ve un hecho sobrenatural, algo especial, esa moto que iba volando se estrelló contra el camión, voló 170 metros y el tipo cae parado.
y se vuelve. Le garantizo delante de Dios que usted a todo el mundo le va a contar la escena. ¿Estos qué fue lo que escucharon? ¿Cualquier mensaje? ¿Qué fue lo que escucharon? Las maravillas de Dios. Tenían algo que contarle a la gente, y por eso que le contaban a la gente nace una congregación. ¿Sí, amén? Ahora, cuando vamos a entrar en el pasaje bíblico, arranca diciendo que Pablo, vamos a Romanos 1 ya. Pablo. ¿Y qué le da a entender eso de Pablo? Porque es que nos toca frase a frase. Pablo, ¿qué le da a entender? Si ellos reciben esta carta y arrancan diciendo Pablo, ¿qué entienden? Nada. ¿Y por qué no entienden nada? A ver. ¿Por qué, Freddy? Porque no saben quién es Pablo. No saben quién es Pablo. Pastor, ¿y por cómo no lo van a saber? No saben. ¿Por qué? Porque Pablo no fue el que predicó el primer sermón, el sermón que los tocó a ellos. ¿Quién fue el que lo predicó? Pedro. Si en esta carta dice Pedro, ellos saltan y dicen: ay, el hombre que predicó la palabra, él fue. Porque ahí está el sermón que predicó Pedro, y dice en Hechos 2, y dice que 3,000 se convirtieron. ¿Quiénes habían dentro de esos 3,000? Romanos. Ahora los romanos reciben una carta que dice Pedro. Ellos saben de quién es. Pero ¿qué es lo que dice? Pablo, Pablo. ¿Qué les dice? Nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo? Presentarse, identificarse. Ahora pase, solamente déjelo ahí en Pablo, pero ahora pase, ¿cómo hacemos nosotros cuando tenemos la oportunidad de dirigirnos a un público? Nos presentamos, ¿sí o no? ¿Y presentamos qué? Credenciales. Entonces hablaba con Freddy ayer. Freddy es conferencista, trata ciertos temas en los colegios, en universidades, en otra parte. Entonces le dice: venga, don Freddy, el escenario es suyo. ¿Qué debe hacer Freddy? Freddy se pone acá, saluda, dice: buenos días para todos, qué privilegio es poder estar en este lugar. Yo soy Freddy García también, Dios lo guarde. Que yo soy Freddy García. Llevo tanto tiempo ejerciendo este trabajo, mi preparación es esta, y muestra credenciales. Muestra credenciales. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber quién le va a hablar. Pero además, en oratoria nos enseñaron que uno debe captar la atención de su audiencia. Y la mejor manera de captar la atención es presentando quién es. Mucho gusto, soy el general MacArthur. Yo fui el que dirigí la guerra del Golfo Pérsico. Usted, ¿por qué? Por el personaje, por las credenciales. Me invitan a mí a predicar. Entonces el pastor me dice acá, o dice acá: qué bueno, tenemos hoy con nosotros al pastor Jesús David, que nos va a compartir la palabra de Dios. Venga, pastor. Y yo subo, le doy las manos, le doy un abrazo, le digo: buenos días, Dios les bendiga. Yo soy Jesús David García, pastor de una congregación en Engativá, una hermosa congregación, se llama La Vara de Dios. Egresé del seminario bíblico en el año 2001. Por la misericordia de Dios, hasta el día de hoy estoy calificado como uno de los mejores estudiantes del seminario bíblico. Y es un enorme privilegio compartir con ustedes. Vamos a compartir la carta de los Romanos. He estudiado tantos años la carta de los Romanos, los he leído tantas veces y me ha dejado tantas cosas tan maravillosas en mi vida que quiero compartirlas con ustedes. Y todos estarían como están ustedes. ¿Sí me entiende? Pero aquí hay algo sorprendente. Porque diga Pablo, pero dígalo. Pablo, ahora ya para nosotros. Para los romanos, ¿qué significaba? Nada. Para nosotros, Pablo, ¿usted en qué piensa? Nosotros sí ya cambia, ¿sí o no? Pablo, no,
pero Pablo sí tiene credenciales que presentar. Es políglota, habla 4 idiomas. Su educación fue de las más especiales, de las más gloriosas, de las más bendecidas. Se crió a los pies de Gamaliel, un hombre considerado entre los más sabios de su época. Imagínense que usted dice: no, yo fui educado por Albert Einstein. Ese es Pablo. Pero Pablo, además, ¿qué era? Amigo de los sacerdotes. Pablo, ¿qué más era? Era empresario, tenía una empresa de la elaboración de carpa. Fue el primer proveedor de exploradores del rey. Pablo tiene credenciales. Pero ¿y Pablo no lo habíamos oído nombrar. No los habíamos oído nombrar. Es que antes no se llamaba Pablo. ¿Cómo llamaba? Saulo. ¿Pero era solo Saulo o cómo se le decía? Oiga, este man, Saulo de Tarso. ¿Y por qué de Tarso? ¿Por qué tienen que ponerle Jesús David de Paipa? No, Saulo de Tarso, porque es que Tarso era la cuna de la economía, la cuna de la cultura. Hablar de Tarso era hablar de Washington, Berlín, ¿qué le digo yo? En Inglaterra, ¿cómo se llama la capital de Inglaterra? Londres. ¿Me entiende? Eso era Tarso. Pero entonces se cambió el nombre. Ahora es Pablo. Pero notan una cosa: no se sigue llamando Pablo de Tarso. Ahora es Pablo. Pablo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? No, avancemos. Es que detrás de eso hay una historia oscura, porque es que Pablo no es perfecto. ¿Por qué se cambia el nombre? Por su historia. Y como va a presentar credenciales, no puede decir que él era Saulo, porque quizá como Saulo sí lo conocían en Roma. ¿Y quién había sido Saulo? El que encarcelaba a los hombres, el perseguidor de la iglesia, el que arrastraba de los cabellos a las mujeres, el que aprobaba que mataran esa plaga de cristianos. Muerto el perro, acabado la cancha, acábenlos a todos. No es perfecto, pero sí tiene que decir. Pablo. Déjeme, y aquí va la primera pregunta que deben copiar en sus cuadernos. ¿Cómo me presento yo? ¿Cómo me presento yo? Importantísimo. ¿Cómo me presento yo? Entonces ya avanzamos. La primera palabra, ¿cuál es? Pablo. Hoy día para nosotros, Pablo, ¿quién es? El apóstol Pablo. ¿Pero quién es? El escritor de más del 50% de todo el Nuevo Testamento. ¿Pero quién es Pablo? El único que profundizó casi en todos los temas habidos y por haber. Es el que habla a los hombres, al que habla a las mujeres, el que habla a los jóvenes. Es el hombre que habla de matrimonio, es el hombre que habla de ciencia, es el hombre que habla del divorcio. Pablo. No, pastor, no vaya a hablar mal de Pablo. Enterremos más bien ese pasado con Saulo y dejémonos a Pablo. Y Pablo es el que escribe la carta a los romanos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, pasemos la coma. Pablo. Y ahora viene su presentación. Siervo de Jesucristo. ¿Cómo se presentó? Siervo. Entonces recuerde preguntas. Siervo. ¿Qué es siervo? ¿Quién es siervo? ¿Por qué? Porque en nuestro contexto decir que yo sirvo es un problema. Entonces, siervo, no entiendo. Eso me tiene que llevar ¿qué? Al original. En el original hay 3 palabras para siervo. 3 palabras. Está la palabra diáconos o diácono. ¿Qué significa? Un líder. Una persona que sirve en el liderazgo.
La primera. Pero está la segunda. Y la segunda es juperetes. Juperetes. ¿Y qué significa juperetes? Esclavo subordinado. Es decir, un hombre condenado a muerte. Y está otra. ¿Cuál es la otra? Doulos. Doulos. Ayer leyeron en griego estos muchachos. Doulos. ¿Y qué significa doulos? Esclavo. Esclavo. Oye, sorprendente. Pablo no habla de sus capacidades. Pablo aquí no habla de sus logros. No habla de su preparación. Pablo aquí no habla nada de lo que él realmente había alcanzado, había logrado. Pablo, ¿de qué habla? Habla de que es un esclavo. Es un esclavo, yo soy un esclavo. Pablo, esclavo. Es tremendo, ¿no? Hoy podemos decir mucha sencillez, mucha humildad. Sí, porque si alguien tenía que sonarnos los mocos es Pablo. Pero ¿cómo se presenta? Un esclavo, un esclavo. Pero si hay esclavitud, tienen que haber ¿qué? Amos. Entonces, ¿quién es el dueño de Pablo? Y entonces aquí lo dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Siervo de qué? Jesucristo. Ahora, juntando toda la frase, vamos a entender más. Siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir él? Él dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, sometido, rendido al servicio de manera incondicional ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿qué viene a hacer? Si Pablo es el esclavo, ¿qué viene a hacer Jesucristo? El amo, el Señor, el soberano, el que dispone de Pablo cuando quiera. El que dispone. Y aquí tendríamos nosotros que hacernos otra pregunta. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para mí? Si usted establece quién es verdaderamente Pablo, nosotros no le alcanzamos, ninguno de los que estamos aquí le alcanzamos para hacer el mugre de la uña de Pablo. 77% del mundo evangelizado por ese hombre. 5 viajes misioneros, 12 congregaciones abiertas, 12 iglesias abiertas, 13 cartas si le atribuimos Hebreos, 13 cartas escritas. No, aquí no somos ni el mugre. ¿Y él cómo se presenta? Esclavo. ¿Cómo nos presentamos nosotros? Pero él dice, tengo un dueño, tengo un amo. Entonces, ¿qué es? Él es mi Señor, mi Dios, mi soberano, el único. Sin él yo no existo. Tremendo, tremendo. ¿Cómo se identifica Pablo? Se identifica en virtud, no de él, sino en virtud de su amo. ¿Cuántos sabían que todos tenemos amos? Todos. En realidad no hay sino 2 clases de amo, no más. Más adelante el apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos va a enseñar que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces no hay sino 2 amos. ¿Cuál es el primer amo? El pecado. Y el pecado viene en virtud ¿de quién? Del diablo, de Satanás. Pero ¿cuál es el otro amo? Jesucristo. Usted decide bajo qué esclavitud quiere vivir su vida. ¿Me lo entendió? Ahora, ¿por qué es esto importante? No he entrado en los puntos, no he podido entrar en los puntos, pero óigame, o en el punto que quiero tratar. Pero óigame, ¿por qué es esto importante? Porque usted responde ahí, ¿quién es Jesucristo para mí?
Es decir, Jesucristo es su identidad. Jesucristo es el todo de su vida. Jesucristo es el pleroma de su vida, la totalidad, lo absoluto, lo completo, donde no falta nada. O Jesucristo es una porción de la torta de su vida. Es decir, si Jesucristo es su amo, usted sabrá que a donde camine, usted es un embajador de Él, usted es un representante de Él. Que usted sale a trabajar y llega a trabajar, pero ¿a qué llegó? ¿Usted realmente va a trabajar? Si Jesucristo es su amo, ¿realmente va a trabajar? No, usted va a hacer la obra de Cristo en el lugar donde usted llegó. A eso es que usted va. Ay, pero el que no trabaje no coma, no se preocupe. No se preocupe, porque si usted pone primeramente al reino de los cielos y su justicia, todo lo demás será añadido, así que no se preocupe. No, yo voy a estudiar. ¿A qué es que va? Va ahí, a ese lugar, a ese colegio, a esa universidad, a esa academia. ¿A qué es que va? A representar a Jesucristo, a hacer la obra de Jesucristo, porque Él es su amo. ¿Me estoy dando a entender? Él es su amo, porque usted murió. Por eso el mismo Pablo ahí en Romanos, vamos a ver más adelante, mucho más adelante, vamos a ver que él dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí, amén? Entonces esas son las credenciales del apóstol. Pero mire ya cuánto nos está enseñando. Si usted se enfoca en muchas cosas, y Cristo aquí, entonces Cristo apenas es una porción en su vida, no el todo de su vida. ¿Se puede llamar cristiano eso? No, no se puede llamar cristiano, porque todo lo demás es secundario. Sus títulos, sus posesiones, sus amores terrenales se quedan aquí, sobre la tierra. Solamente en Cristo es que puedes llegar al reino de los cielos, no más. ¿Sí, amén? ¿Cuántos están aquí despiertos? Entonces avancemos. Llamado a ser apóstol. ¿Cómo es? Voy de coma a coma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Wow. Llamado a ser apóstol. Ahí está la pregunta. Hay varias cosas aquí. Una, diga conmigo, llamado. Es decir, él no se ofreció. Es decir, no fue él a decir, qué pena, Señor, pregúntele a Gamaliel lo buen estudiante que yo fui. No, él no se recomienda. ¿Qué es lo que dice? Llamado. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, porque es que estamos en la época de la apostolitis. Todos son apóstoles. La modalidad o la moda hoy día en el mundo es que el pastor dejó de ser pastor para pasar a ser apóstol. Y la esposa del pastor entonces ahora es profeta. Algunas profetas, pero hay otras profetas. Y esa es la modalidad. La pregunta es, ¿hay apóstoles hoy día o no? ¿Quién nos debe responder esa pregunta? La Biblia por supuesto. Usted prende el televisor y está el apóstol, voy a nombrar, espero no molestar a nadie porque a veces doy nombres de personas más torcidas que un bulto de alambre o que una cabulla entre un bolsillo y se ofenden. Pero usted prende el televisor y entonces está el apóstol Cash Luna, está el apóstol Guillermo Maldonado, está la apóstol, porque ahora también está, ¿no? La apóstol X o Y. ¿Realmente son apóstoles? Yo no digo que de pronto algunos lo hagan con muy buena intención,
pero bíblicamente no son apóstoles. Porque hay por lo menos tres cosas que usted debe saber para establecer si hay un apóstol o no. Número uno, debe ser llamado directamente por Dios. Mateo capítulo 10 encontramos que Jesús pasó toda la noche orando. Y en la mañana llamó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para hacerlos sus apóstoles. ¿Quién lo llamó? El mismo, directamente el mismo Señor Jesucristo. Es la primera condición. La segunda condición es que son testigos oculares, para no cometer errores, oculares de la resurrección de Cristo. A ver, ¿quién tiene tantos años que pueda levantarse hoy día y decir: yo vi a Cristo resucitado? Sería bastante viejito, ¿no? Esa es la segunda. Ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Y número 3, la tercera cosa es que son apartados para una misión específica. Por eso vemos Mateo 10 que el Señor Jesús los mandó, que les dio una misión de 2 en 2 ir a las ciudades a predicar la palabra. Claro, les dio una misión, les dijo: vaya, prediquen la palabra. ¿Y qué más les dijo? En mi nombre echarán fuera demonios, pisarán serpientes, hollarán escorpiones. Eso se lo dijo. El apóstol Pablo cumplió. ¿Es apóstol o no apóstol? Claro. Él mismo está diciendo que el Señor lo llamó. Lo llamó. ¿Es testigo de la resurrección? Claro que es testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque él mismo dice que se le presentó a los apóstoles por varios días, durante 40 días, dice. Y dice: y de último a mí como un abortivo. Es decir, Pablo vio a Jesús resucitado, perdón. Hechos 9. Ahí está el testimonio de Pablo, que sorprendentemente no pone en esta carta. Ahí está el testimonio de Pablo. ¿A dónde iba? Hacia Damasco. ¿Qué le pasó? Quedó ciego. ¿Qué más? Se fue al suelo. ¿Y qué dice? Oí una voz. ¿Y qué dijo en ese momento Saulo? Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. De ahí para acá, todo el que se llame apóstol es barato. No existen. Pero pastor, es que el apóstol abre una obra. Claro, pero eso lo puede hacer, ¿cómo se llama hoy día? Misionero. Pastor, abre una obra. Un líder, un plantador abre la obra. No es apóstol, es un siervo del Señor. Y así se presenta Pablo en esta porción de la Escritura. ¿Sí, amén? Mire, apóstol, ahí andan promocionando, no sé si ya lo dije, pero no me es gravoso repetirlo, promocionando al apóstol Mateo. El apóstol Mateo, un brasilero que tiene un seminario, está abriendo un seminario de formación para el mundo. Y él dice: por solo $200, yo manejo el portugués, por solo $200, venga, prepárese aquí, llévese la unción que tengo yo. Dice: busquen Edgar Escobar y ahí lo encuentran. Edgar Escobar es un periodista. Y venga, ¿qué unción les ofrezco? Para que hagan llover piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, diamantes, piedras preciosas en donde ustedes están. Para que tengan el prestigio que tengo yo, para que tengan la honra que tengo yo, para que tengan la plata que tengo yo, les dice el tipo. Y manda de una vez su currículum. Primera lección: cómo tumbar la gente. Mírenlo ahí, cómo tumbar la gente. Segunda lección: cómo soplar el rostro de la gente para que se caiga.
Cuando tumba a la gente es con la mano, no es negocios. Pero la otra es, y los pone, ahí se ve el entrenamiento, los ponen a entrenar. Y entonces uno encuentra un poco a gente, unos aquí poniendo así la cara y los otros aquí. No se cayó, le falta unción. ¿Eso es un apóstol? Por eso yo no es que algunos me dicen, bueno, por ejemplo, en muchos en nombre de su imagen, me dicen, es que es muy legalista. No, es que yo soy apegado a la escritura. Mire lo rápido que ando cuando estudio la Biblia. Yo no trago entero. Ya, no, es que el apóstol Guillermo Maldonado que ora y que cae polvo de oro del cielo. Y después de eso, porque sucedió, después de eso, como a los 5 años se encuentran al man que dijo, no, lo que pasa es que él hizo moler el oro y me mandó a mí que se lo tirara a los ventiladores. Pues claro, hay un polvo de oro. Entonces no tiene eso. Mire, aquí Pablo no se ufana de nada. Y este man que está hablando aquí, de hecho, Romanos está en este orden después de los hechos, es por la importancia que tiene la carta, no porque se haya escrito primero que las otras. No, esta es una de las últimas cartas que escribe Pablo. Pero es tan importante que está ahí. Es decir, ya Pablo había pasado por una cantidad de experiencias. Pablo fue el que le dijo al espíritu de la divina que saliera. Y lo mandaron a la cárcel porque empobreció a los dueños de la divina. Pablo fue el que le dijo al otro, enmudece, y enmudeció. Al otro, quede ciego. Al otro le dijo, perece. No, Pablo tiene que presentar. Pero ¿cómo se presenta aquí? Como un siervo. ¿Como un siervo qué? Llamado por el Señor. ¿Con un siervo qué? Con una experiencia espiritual. ¿Como un siervo qué? Con una misión. Pero dice aquí de manera hermosa, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, apartado. No solamente que el Señor lo llamó, y entonces usted aquí tiene que empezar a sopesar el ministerio de Pedro, de Juan, de Judas, Tadeo, de Natanael, versus Pablo, porque dice el apóstol que él fue llamado para ser apóstol, pero que fue puesto ¿qué? Aparte, separado, apartado. Usted no es como los otros. ¿Y por qué no es como los otros? ¿Quién me dice? ¿Por qué no es como los otros? ¿Sería que los otros tenían otro Cristo? ¿Le servían a otro Señor? Entonces, ¿por qué no es como los otros? En virtud de la misión. Porque él era apóstol ¿para quiénes? Para los gentiles, no para los judíos. Ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Entonces es un apóstol, una persona que separado para representar a Dios, para servirle a Dios en la manera que él quiere. Solamente que él, su enfoque van a ser los gentiles. Y vamos a dejar hasta aquí, oiga, para el evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Y aquí entonces, este sí era el primer punto. Ahora sí quiero compartir el primer punto. Porque aquí encuentro esto, para el evangelio de Dios. Entonces el primero de los 5 puntos que había preparado es el origen del evangelio. El origen del evangelio. Diga, evangelio. ¿Dónde nace el evangelio? ¿Dónde nace? ¿De dónde empieza a hablarse de evangelio? ¿Dónde? Señor, estoy solo. ¿Dónde nace? Pero si lo estamos leyendo, ¿el evangelio de quién? De Dios. No es el evangelio de un hombre, no es el evangelio de una mujer, es el evangelio de quién? De Dios. Diga, de Dios, no más. Entonces por eso el origen del evangelio, amén. ¿El origen de quién? Del evangelio. Entonces vamos a empezar a desglosar esto.
de Dios. Diga, evangelio de Dios. ¿Qué significa? Bueno, esta frase no significa, oiga, no significa el evangelio que habla o que trata de Dios. No, no es un tratado teológico, no es un dogma recomendado, no habla de Dios. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es Dios. ¿El evangelio de quién? Dios. Dios. Avancemos. Más bien es el evangelio que tiene origen en Dios. Ninguna persona. ¿Y por qué el evangelio? A ver. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Quítele la S. La buena nueva. La buena nueva. Ahorita lo va a entender más. La buena nueva. Bueno. ¿Quién es el ofendido con el pecado? Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene que marcar la pauta o determinar o establecer el protocolo para restaurar la relación con Dios? ¿Quién? Dios mismo. Dios mismo. ¿Qué es el evangelio? La buena nueva. La buena nueva ¿de qué? De salvación. Entonces Dios, que es el ofendido por el pecado, es el que establece el protocolo para ser salvos. No voy a ser yo el que le diga cómo tiene que ser él para salvarme a mí. No. Él establece el protocolo. Bueno, ¿cuáles son? Por ejemplo, arrepentimiento, confesión de pecados, apartarse definitivamente del pecado, nacer de nuevo. Él es el que dice lo que yo debo de hacer. ¿Para qué? Para volver a la relación con Él, porque Él es el ofendido. ¿Sí, amén? Entonces, Diego me hace un favor. Yo necesito comprar un celular y él sale por fiador. Él es el fiador y yo no pago. Él me ama, ¿cierto? 10 millones de pesos perdió él y él me ama, ¿cierto? ¿Cómo está él conmigo? Ofendido. Y yo vengo a decirle a él qué tiene que hacer él para perdonarme a mí. Yo me acerco a él y le digo, mire, Dieguito. ¿Cuál Dieguito? Pague primero lo que debe, pastor ladrón, porque está ofendido. No, yo quiero que hablemos. Y él establece, hoy no, hablemos mañana. Y eso me invita a almorzar. Y él empieza a marcar la pauta sobre cómo quiere restaurar la relación, porque él es el ofendido. ¿Me estoy dando a entender? Entonces aquí, cuando hablamos del evangelio, el evangelio que viene a ser, ahorita les digo, que viene a ser, el Señor establece la pauta por la manera la cual una persona puede volver a Él. ¿Sí, amén o no amén? Es así, no nosotros. Recuerden que en esta ecuación, entonces, Él es el ofendido, nosotros los ofensores. Por eso Pablo habla del evangelio. Oiga muy bien, no de un evangelio, sino de ¿qué? Del evangelio. ¿Por qué no de un evangelio? Porque solo existe uno, no hay más. Por eso les decía, cuando hablamos los 4 evangelios, es mentira, no, son 4 ¿qué? Escritores de ¿qué? De un mismo evangelio. Hay un solo evangelio, no hay más. Por eso habla aquí del evangelio, no hay otro. Amén. La palabra evangelio, no quería adelantarme, la palabra evangelio significa ¿qué? Buena noticia. Buena noticia. De todas las buenas noticias
que tú pudieras recibir a lo largo de tu vida, no hay una buena noticia que sea más buena noticia que la buena noticia del Evangelio. Se lo explico para que su merced me entienda este trabalenguas. ¿Ya? Entonces tengo aquí a Estela. Soltemos a don Diego. Aquí tengo a Estela. Y le dan una buena noticia. Señora Estela, una tía que usted nunca conoció le dejó una herencia. ¿Ya? Asciende a unos 5 o 6 millones de dólares. ¡Uy, qué bien! ¿Eso cómo es? Una buena noticia. ¿Sí me entiende? Una buena noticia. Pero esa noticia no se comparará, no tiene dimensión, no tiene un elemento ni siquiera cercano con la buena noticia que le puedan decir: Estela, en Jesucristo te puede salvar. No. ¿Sí me entendieron? Eso es una buena noticia. La señora está saliendo de la clínica, aparece el médico y le dice: señora, aquí no hay ninguna, Clemencia, le cuento que el tumor que le habíamos encontrado, que le dijimos que era cáncer, le cuento que ese tumor ya no está, se disolvió. ¿Eso qué es? Una buena noticia. Allá tenemos una persona próspera. Aquí, ¿qué tenemos? Sanidad. Pero déjeme decirle algo: esa buena noticia nunca se acercará ni un poquito a la buena noticia de la salvación en Cristo. No se acercará. Sale el médico: ¿dónde está don Ramiro? Ramiro, sí, soy yo. Le tengo la buena noticia, que nació su hijo. ¿Es una buena noticia? Excelente, excelente noticia. Pero esa buena noticia no tiene punto de comparación con la buena noticia de que puede nacer en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Por eso ninguna buena noticia es tan buena noticia como la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. De hecho, para que una noticia sea buena, depende de ¿qué? De la buena noticia del Evangelio. Porque si no, no es buena noticia. Estelita, su tía no es conocida, empiece a orar por esa tía. Una tía no es conocida, la heredó y le dejó como 5 millones de dólares. Esa ya no es buena noticia si no conoce el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque será una ricachona que se va al infierno. Su merced, es que no tiene ya el tumor. Es una buena noticia, pero deja de ser buena noticia si no conoce el Evangelio de Jesucristo, porque tendrá unos años de buena salud y una eternidad en el infierno. ¿Te das cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿De qué sirve el nacimiento de un niño, una buena noticia, si no conoce el Evangelio? Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, perdió. ¿Ahora entendieron el trabalenguas? De hecho, sin esta buena noticia, ninguna noticia es buena. Es la buena noticia del Evangelio la que hace de cualquier otra cosa una buena noticia. Eso es, amén. La buena noticia del Evangelio es que hay salvación eterna para el pecador. Sí. Solo por gracia, solo por Jesucristo, solo por medio de la fe. Y de hecho, a ningún ser humano se le hubiera ocurrido diseñar semejante plan de salvación. A ningún ser humano. ¿Cómo se le ocurre que yo le quedo mal a don Diego? No le pago los 10 millones. Él está ofendido. ¿Quién es el que debe reparar la falta? Pero resulta que es Diego el que va y paga. Y viene y me echa el brazo y me dice: no se preocupe, hermano, todo está pago. Eso no entra. No, eso no baja. Por eso, como es por gracia,
Como es un regalo, por eso es que el evangelio ofende a la mayoría de la humanidad. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta meter las narices, ganarse algo de gloria, algo de honor en cada cosa. Se quiere atribuir algo. En el evangelio de Jesucristo, el único que se lleva la gloria es Jesucristo. Es el único. ¿Me estoy dando a entender? Ahí no hay nadie. Imagínense, vinieron los hermanos, hicieron el aseo y viene aquí la hermanita y, uy, pastor, ayer vine a hacer el aseo. Viera eso, cómo estaba ese lleno de ocio, ese el Jessy dejó que se dañara eso ahí. Bolí escoba, bolí cepillo, mire las rodillas cómo están. Ahí salió alguito. ¿Qué busca esa persona? Algo de honra. Gracias, hermana. Lo que en Colombia como llamamos palmadita en la espalda. Oiga, qué bueno que hiciste eso. Gracias. Menos mal que tú viniste, porque otros no hubieran hecho eso. En el evangelio de Jesucristo no pasa eso. No. A ver, ¿a quién le vamos a la gloria? ¿A un santo? ¿Cuál santo si fue salvado por él? ¿A María? No tengo nada contra la Virgen. No. No, bendita sea ella, como dice la Biblia. Ojalá todos pudiéramos vivir una vida tan limpia como la de ella. Maravilloso. Pero sería absurdo, ¿no? Entonces le quedo mal a Diego. Diego va y paga. Y yo entonces, pues voy a ser agradecido con él. Y entonces vengo y me compro unos quesos, un pollo, ¿cierto? Hago un pequeño mercadito. ¿Y para dónde va Jesús David? Voy a darle gracias a la mamá de Diego por haber hecho que Diego pagara. A ver, ¿tiene eso sentido común? Ninguno. De hecho, yo hago eso y Diego, ¿qué tendría que decirme? Yo mantén desagradecido. Le llevó a mi mamá, pero si el que pasó la tarjeta para pagar fui yo. ¿Me está entendiendo? Por eso en este evangelio del que estamos hablando, solo hay uno que se lleva el honor. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién nos perdonó? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Quién murió con alegría? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Este es el evangelio de Dios. El método de salvación fue diseñado por Dios y fue llevado a cabo por Dios de principio a fin. ¿Por qué? Por medio de la obra de su Hijo, para que Él solo sea glorificado en la salvación de los pecadores. Es Él. Entonces la pregunta ahora es, entonces, ¿qué es el evangelio? Eso es lo que dice el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién es el qué? Porque, óigame bien, ¿cuándo se comienza a hablar del evangelio? Algunos piensan que es en el Nuevo Testamento. No. La buena noticia no es una cosa, no es un objeto. De hecho, de hoy en adelante no puedes decir ¿qué es el evangelio? Usted tiene que responder con un nombre. ¿Y su nombre es quién? Jesucristo. Vamos a probarlo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 del mismo Juan 1:1, del mismo Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, ¿qué fue lo que pasó? Se hizo ¿qué? Carne. Y vimos su gloria del unigénito, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad.
quién es el evangelio? No qué es ya, sino quién es. Jesucristo. Él fue el que vino. Quiero decirle esto: a Dios nada lo toma por sorpresa. Él creó el mundo, pero antes de crear el mundo ya estaba el evangelio. Ya estaba el evangelio, porque el evangelio es Jesucristo. No es que creó el mundo, luego creó al hombre y dijo: y ahora el hombre se torció, el ser humano se torció. ¿Yo qué hago con estos hombres? No, ya estaba. Él creó el mundo con un propósito y creó al ser humano con un propósito. Y como sabía que el ser humano se iba a torcer, ya estaba el evangelio. Por eso Génesis 3:15 en adelante, cuando le habla a cada uno, a la serpiente, a Eva y a Adán, encontramos que la Biblia dice que a Eva le dijo: de ti saldrá la simiente. ¿Y qué es lo que dice la culebra? Ella te morderá en el calcañar. ¿Y qué dice? Pero él que le aplastará la cabeza. Los estudiosos llaman a ese versículo el protoevangelio. Entonces, ¿quién es el evangelio? Jesucristo. Ahora te hice una pregunta, creo que se la hice: ¿quién es Jesucristo para ti? Si no la tienes, escríbala. ¿Quién es Jesucristo para ti? Con razón, estamos apenas en la introducción. No ha arrancado la carta a los romanos. Está Pablo presentándose. ¿Cómo se presenta? Como Pablo, persona reformada. ¿Cómo más? Como un siervo de Jesucristo, un esclavo que tiene un amo, con una misión específica, llamado para hacer ¿qué? Apóstol, apartado para hacer una obra específica entre los gentiles. Pero ¿con qué la va a hacer? Con el evangelio. ¿Es una carta? ¿Es un tratado? ¿Es un dogma, una doctrina? No, es una persona. ¿Qué era lo que iba a hacer el apóstol entre los gentiles? A mostrarles a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Sí, amén o no amén? Por eso, por allá en el capítulo 11 de Romanos, versículos 33, la Biblia dice que Pablo termina de exponer en detalle todo lo referente al evangelio en palabras de alabanza. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué está diciendo? Lo que yo sabía, lo que yo aprendí, mi formación con Gamaliel, no es nada cuando conozco a Jesús. Porque conocer a Jesús es conocer la verdadera vida. ¿Sí, amén? Ay. ¿A quién se le hubiera ocurrido ese plan de salvación? A nadie, ¿no? A través del cual el Dios ofendido es el que paga la deuda del pecado humano. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? A nadie. Ahora, ¿por qué lo pudo hacer? Lo pudo hacer porque Él es justo, pero Él también es ¿qué? La justicia. En el próximo culto vas a entender un poco de esto, ¿ya? No quiero adelantarme. Él es el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso Pablo ahí en 11:34 y 35 encontramos que dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es que es difícil. Pero ¿qué más dice? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Si Pablo dice que es esclavo del Señor, muerto para el mundo, vivo para el Señor, pero va a llevar un evangelio, una buena noticia que no es él, entonces está mal. Su corazón estaría dividido. Pero ¿cómo lo une? Porque es que Él es el evangelio. Entonces, ¿a quién va a llevar? A Jesucristo.
Entonces concluyo diciéndote por hoy, ¿qué horas son? Eso es mucha puntería. Concluyo diciéndote por hoy, óigame muy bien, que el Evangelio, Jesucristo, es la identidad de Pablo. Es la identidad, es su esencia, es la razón de su existencia. Para él no hay nada más en su vida que Jesucristo. La pregunta aquí para cerrar es, y para ti, ¿quién es el Evangelio? No por palabras, no. Tiene que ser con el estilo de vida que Pablo muestra. ¿Sería que el estilo de vida de Pablito era: tengo que ir a predicar un sermón, pero tengo que entregar un pedido porque Exploradores del Rey pidió 100 carpas? ¿Sería que Pablo tenía ese problema? ¿Por qué? Por lo que él dijo una vez: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Sabes? ¿Sabes por qué viniste a esta tierra? ¿Para qué viniste a esta tierra? Aquí viniste a una sola cosa: a conocer a Jesucristo. No más. Entiéndamelo, por favor. No más. Porque todo lo demás que tú vivas en esta tierra se queda en esta tierra. Pero si conoces a Jesucristo, trasciendes en la eternidad. A eso viniste, a conocer el Evangelio. Quien pasa por esta tierra y no conoce a Jesucristo, perdió el tiempo. Como el que va al colegio. ¿A qué va una persona al colegio? ¿A estudiar o no? A dejar su ignorancia en las aulas y a adquirir la sabiduría que ellas le dan. Claro, a eso fue. Qué tremendo que no. La jovencita, el jovencito, y ustedes que no terminamos el bachillerato. ¿Dónde conocieron ustedes? En cuarto de bachillerato nos encontramos, nos casamos y perdieron el tiempo en ir al colegio. Lo perdieron. Porque usted al colegio no va a conseguir novia ni novio. ¿Usted a qué va a un colegio? ¿Para qué paga una matrícula? ¿Para qué paga unas pensiones? Para aprender. Para aprender. O si no, pregúntele a los padres a qué es lo que va. Usted quiere conseguir novia, vaya al parque. Y allá no se paga pensión y no se paga matrícula ni se compran libros. Vaya al parque, compre paletas y con eso consigue alguna. No hace falta a la que le guste chupar el frío. ¿Me comprenden? En esta tierra, a esta tierra, tú naciste aquí para conocer a Jesucristo. Si tú no lo conoces, perdiste el tiempo. ¿Para quién vas a vivir de hoy en adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus credenciales entonces? ¿Cuáles serán tus credenciales? Estudiando esto, yo les dije, he leído muchas veces esto, pero estudiando esto me tocó cambiar mi credencial. Jesús David, siervo de Jesucristo, apartado, no para apóstol, para ser pastor, maestro de las Escrituras, del Evangelio. ¿A qué vino Jesús David a esta tierra? A conocer a Jesucristo. Me importa 5 lo demás. Ahora sí conozco a Jesucristo, todos los que están a mi lado pueden estar seguros de que se les va a amar, se les va a respetar y van a recibir lo mejor que haya en mi corazón.